Vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Leo para ustedes, iglesia. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Por supuesto es un texto largo, pero no lo vamos a predicar todo el día de hoy por varias razones. Primero, porque podemos dividir el capítulo 6 en dos temas centrales. El primero nos da claramente el fruto de la justificación por la fe. Y vemos que ese fruto de la justificación por la fe está claramente revelado, mostrado en los versículos 1 al 14 que acabamos de leer. Pero del versículo 15 hasta el versículo 23, o sea, hasta el final del capítulo 6, el apóstol hace un desafío al que tenemos que llegar más adelante y responder con sinceridad y con genuinidad delante de Dios a esta pregunta: ¿quién es vuestro amo? ¿El pecado o Dios? Hoy vamos a concentrarnos en la primera porción, pero no vamos a predicar los 14 versículos. Y la otra razón es la siguiente. Creo que este tema es tan de vital importancia para el cristiano, porque aquí se define muchas de las cosas que a veces no podemos definir en nuestro caminar diario como creyentes. Y es que el capítulo 6 nos va a hablar específicamente de la santificación. En ese orden de ideas podemos decir que lo que hemos avanzado hasta el final del capítulo 5, hemos desarrollado dos temas esenciales. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20 o 21, todo el tema de la condenación del ser humano. ¿Recuerdan? Luego del capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5, hemos visto la justificación por la fe. Entonces en los primeros 5 capítulos vemos condenación y vemos justificación. Y ahora en el capítulo 6 hasta el capítulo 8, el tema es la santificación. Inclusive en el mismo capítulo 8 vamos a ver también que se habla de la glorificación. En ese orden de ideas podemos entonces resumir esta introducción
de esta manera. De los capítulos 1 al 5 podemos decir que Dios nos ha salvado de la pena del pecado. A eso se le llama justificación. Y mire que dice nos ha salvado, como algo que está ya pasado, ¿cierto? Pero en ese capítulo 6 hasta el capítulo 8 vamos a ver que Dios nos está salvando del poder del pecado. Y esto se llama santificación. Y como les dije, en el mismo capítulo 8 también nos habla de que Dios nos salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. Y a esto se le llama glorificación. Por esa razón usted escuchará en nuestras iglesias o en iglesias de este corte doctrinal de que de la salvación se habla en términos de pasado, presente y futuro. De pasado, porque ya fuimos salvos en Cristo, porque fuimos justificados en Él. Del presente, porque la santificación es progresiva, tiene que ser permanente y progresiva. Tenemos que perseverar en ella hasta el final de los días. Y en un futuro, porque es la glorificación, cuando nuestros cuerpos resucitados sean unidos a nuestras almas en semejanza a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en esos cuerpos gloriosos, incorruptibles, que se conocen como la glorificación. Aquí vemos entonces tres aspectos de nuestra salvación total y completa e integral. Hemos sido salvados, seguimos siendo salvados ¿de qué? De la esclavitud del pecado, y seremos salvados de la presencia del pecado por toda la eternidad, porque allí no habrá maldad ni pecado. El capítulo 6 entonces trata con la santificación, pues podemos titular el sermón como el fruto de la santidad, o como otros predicadores preciosos lo han titulado, muertos al pecado, pero vivos para Cristo. De hecho, en nuestra versión bíblica, el título que se le da al capítulo 6 por los intérpretes es muertos al pecado. Y en eso vamos a concentrarnos en el sermón de hoy. Dijimos entonces que el capítulo 6 trata con la santificación. ¿Qué es la santificación? Es la consagración. Significa ser apartado para el servicio a Dios. Miremos lo que dice el versículo 19 y el 22 del capítulo 6. El versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación viene siendo uno de los frutos de la justificación por la fe. Y la justificación y la santificación van así, pegaditas, paralelas. Así como el arrepentimiento y la fe van juntos, así como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van juntas, la justificación y la santificación van juntas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si usted no está siendo santificado, entonces no ha sido justificado. Porque uno de los frutos de la justificación es la santificación progresiva y permanente. Esa es una señal muy clara de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo y de si hemos sido o no justificados por Él. Podemos decir con tranquilidad que este capítulo 6 nos introduce en un nuevo tema. Ahora, no es que haya una ruptura repentina, pero sí hay una diferencia, o más bien una especie de transición de un fruto de la justificación. ¿Recuerdan cuál fue el fruto de la justificación? Paz con Dios. La paz con Dios. ¿Y el otro fruto cuál es? La santidad. Entonces, con justificación tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Y la santificación o la santidad es fruto de esa justificación. Luego, si usted quiere evaluar si es un verdadero creyente o no, lo tiene que revisar es por la santificación continua y permanente en su vida. Si su vida no está siendo santificada, entonces tiene que revisar
si verdaderamente usted ha sido justificado en el Señor. Ahora bien, el pecado mencionado frecuentemente en todo el capítulo 5 también se menciona inclusive con mayor frecuencia en el capítulo 6, pero desde otra perspectiva. En el 5 es porque solamente Cristo nos podía justificar, y en el 6 es porque tenemos que tratar con el pecado respecto al tema de la santificación. Y aquí encontramos entonces una conexión con un énfasis que pasa del estado legal del creyente, o sea, justificados pues por la fe, tenemos un estado legal, ahora a una condición espiritual y moral. Si ven, no pueden ir separados. Si yo fui justificado legalmente, si el Señor me ha declarado justo, lo lógico es que como fruto de esa justificación, mi vida espiritual y moral estén siempre en un crecimiento adecuado, acercándome al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Y esta nueva línea de pensamiento se centra en conceptos tales como, así como lo leímos, habla de la santidad, nos habla toda esta porción de vivir una nueva vida, del morir al pecado y del vivir para Dios. Sin embargo, mis hermanos, los capítulos 5 y 6 están tan estrechamente relacionados como lo están la justificación y la santificación. Porque el Dios que declara justo al pecador derrama al mismo tiempo y en relación estrecha con dicha justificación al Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, produciendo santidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Habiéndonos otorgado el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo con el cual clamamos Abba Padre. Y ahí ya, al decir Abba Padre, estamos reconociendo que también nuestro estado legal delante del Señor, si hemos sido justificados, hemos sido adoptados como hijos suyos. Por supuesto, el fruto tiene que ser la santificación. Como les mencioné al principio del capítulo 6, este capítulo se divide fácilmente en dos partes. Del versículo 1 al 14, el apóstol Pablo nos está indicando que sería imposible que los creyentes continuasen viviendo en pecado. Los que han muerto al pecado viven para Dios en Cristo Jesús. Por eso se titula Muertos al pecado y vivos para Dios. Y en los versículos del 15 al 23 el apóstol está preguntando implícitamente: ¿quién es vuestro amo, el pecado o Dios? En ese orden de ideas, podemos decir que Romanos capítulo 6 trata con preguntas muy importantes que creo que ustedes y yo nos las hemos hecho por mucho tiempo. O otras personas que quieren escuchar del Evangelio pueden hacer ese tipo de preguntas. Pero el cristiano normal, el cristiano nominal, por decirlo así, también tiene muchos interrogantes como estos. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Y qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? Y estas preguntas son importantes. Y lo mejor de todo es que la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver el privilegio que es tener acceso a la palabra del Señor para poder dar respuesta a todas estas cosas. Estas preguntas me hicieron reflexionar sobre un tema que se predicó en la iglesia o a través de un estudio bíblico, no sé si lo recuerdan algunos hermanos, que eran los rasgos distintivos del cristiano, ¿sí? Y ahí se describían claramente qué eran los rasgos que distinguían a un cristiano, y por supuesto todo eso va asociado a lo que es la santificación, la justificación, los medios de gracia, el uso que se hace de ellos. Pero tal vez usted ya sepa todas esas cosas y aún así no ha podido obtener la respuesta que necesita para este caso. Y esto entonces coloca al creyente muchas veces en una situación trágica en este sentido.
y es que tenemos que reconocer es que hay tantos cristianos que no entienden los principios de Dios respecto a la victoria de Dios y a la santidad. Y en ese orden de ideas, ¿qué hacemos entonces cuando no comprendemos que ya Dios fue victorioso contra todos estos males que aquejan al ser humano en Cristo Jesús? El cristiano entonces quiere seguir un método, un programa de orden o de origen carnal, natural, humano. Inclusive puede hasta desarrollar técnicas de autoperfeccionamiento y hasta de autodisciplina o seguir por sus propias fuerzas muchas reglas morales. Aún este tipo de cristianos intentan con la confesión de pecados, lo cual es correcto, por supuesto, según 1 de Juan 1, 8 al 10, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pero ¿le ha pasado a usted como creyente que ha confesado muchas veces, pero pareciera que la misma confesión no le impide el seguir pecando y caen en un ciclo de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar? Algo parecido al esquema de la religión tradicional. ¿Cómo es ese famoso dicho de la religión tradicional? Peco, confieso, empato, peco, confieso, empato, algo así. El que pecar es empate. Aquí pasa igual lo mismo con el cristiano que no ha dimensionado la victoria de Cristo en la cruz sobre todos estos males y la santificación de la cual forma parte su vida integral como cristiano. Casi que confesando constantemente sus pecados, pero sin ser capaces de abandonar sus pecados. Muchos de estos cristianos se esfuerzan, trabajan, luchan para hacer cada vez lo mejor, pero siempre es la misma vieja historia, la derrota espiritual. Pablo lo describe muy bien. Cuando lleguemos al capítulo 7 lo vamos a ver, sobre todo los versículos del 14 al 18. Él lo expresa de esta manera: las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer, esas cosas hago. No quiero hacer lo malo, pero resulto haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hay algo en mí que me lo impide. Deseo hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacer lo que es recto. Y mientras más asiduamente trato de hacer las cosas bien, más tanto parezco fracasar. Y aquí viene una buena reflexión. ¿Le ha pasado? ¿Le está pasando? ¿Lleva luchando días, semanas, meses o aún años como cristiano, confesando sus pecados, pero volviéndolos a repetir todo el tiempo, sintiendo que su vida es una derrota espiritual y es un fracaso espiritual? Basado en eso, creo que hagamos un breve examen para ver de qué trata Romanos capítulo 6. Y vamos a ir versículo por versículo de la siguiente manera, solamente para hacer un diagnóstico. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, aquí nos está diciendo implícitamente que no podemos perseverar o continuar en el pecado. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí nos enseña que no debemos vivir en el pecado. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Este versículo entonces dice que debemos andar en novedad de vida, en vida nueva. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué nos dice el texto aquí? No servir al pecado, que significa lo mismo que no ser esclavo del pecado. Versos 10 y 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estos versículos nos enseñan que tenemos que vivir para Dios. Y ven que de este versículo es que salen la mayoría de los títulos del sermón: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De allí podemos decir simplemente: no dejando que el pecado reine sobre nosotros, obedeciendo al pecado. Por eso habla de reinado, ¿sí ven? ¿Quién reina en su vida? Por eso ahí vamos preparando la respuesta para la segunda porción que veremos mucho más adelante, de quién reina en su vida, el pecado o Dios. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Podemos decir simplemente que aquí se nos dice que tenemos que servir a Dios con nuestros miembros, con todo nuestro cuerpo integral, con todo nuestro ser integral. Verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, aquí se nos indica a no estar bajo el dominio del pecado. Y los versículos 19 y 20 hablan de lo que es la santidad. Miremoslos por un momento. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, el versículo 19 y 20, aunque leí hasta el 21, nos lleva a que presentemos todos nuestros miembros en santificación o para santificación, a fin de que podamos ser y ver y vivir y servir a la justicia de Dios. Entonces el resumen es muy claro: no continuar en el pecado, no vivir en el pecado, andar en novedad de vida, no servir al pecado, vivir para Dios, no dejar que el pecado reine sobre nosotros, sirvamos a Dios con nuestros miembros, no estemos bajo el dominio del pecado y siempre busquemos la santificación. Porque Dios nos santifica, pero también dice que la palabra de Dios nos santifica, nos vivifica. Vemos claramente, mis hermanos, que estos versículos hablan de la vida cristiana, de nuestra relación con el pecado y de cómo obtener la victoria sobre él. Entonces nuevamente viene la pregunta: ¿qué debo hacer para vivir una vida santa? Entonces, ya que escudriñamos Romanos capítulo 6, lo correcto o lo lógico sería busquemos entonces los mandamientos que la Biblia nos da para poder rebatir todo esto, ¿cierto? Pero mire lo interesante que encontré al hacer el estudio. Y es que el primer contundente mandamiento no se encuentra sino hasta el versículo 11. Consideraos. Leamos, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos. Y observan que es un imperativo, no solamente gramatical, sino es un imperativo teológico, es un imperativo bíblico, es un mandamiento: consideraos muertos al pecado. Lo impactante de todo esto es que en todos estos versículos que leemos del 1 hasta el 11, si observan, el énfasis no está sobre hacer, sino sobre saber. Y eso es lo que vamos a enfatizar en el sermón hoy. El énfasis no está en hacer, aunque hay un mandamiento en el versículo 11: consideraos muertos. Pero previo a ese mandamiento, el énfasis está en el saber. Miremos lo que dice la palabra de Dios, capítulo 6, el versículo 3. ¿O no qué?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y mire el versículo 16, que aunque corresponde a la segunda porción: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí entonces encontramos la respuesta más adecuada bíblica para poder responder qué debo hacer para vivir una vida santa. Primero, debo saber que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, si yo ya fui bautizado en la muerte de Cristo, significa que estoy muerto al pecado. Entonces, cuando usted se siente tentado a pecar, en vez de ponerse a luchar en sus propias fuerzas, diga: no tengo por qué hacerlo, si yo ya estoy muerto al pecado, porque el Señor mató al pecado. Estoy muerto al pecado, porque he sido bautizado en la muerte de Cristo. Verso 6, porque sé que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, si yo fui muerto en el bautismo y me identifico con la muerte de mi pecado en Cristo, y luego el versículo 6 me dice que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿a fin de qué? De no servir más al pecado. Y como si fuera poco, el verso 9 me dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Se observan por qué decíamos que lo trágico es cuando los cristianos no comprendemos que Cristo ya obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todos los enemigos del creyente. La victoria ya fue dada. ¿Cuál es el problema de usted y mío? Que no lo creemos, que no lo experimentamos, que no nos acogemos, que no nos aferramos de ese conocimiento bíblico de nuestra situación y posición delante de Cristo. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que tratar de esforzarnos en nuestras propias fuerzas para eso. Cuando creemos eso, esa fe es la que nos fortalece precisamente para poder resistir en esas luchas. No quiero decir con eso que el creyente nunca peque. Aquí está hablando de que no vivamos en el pecado, de que no permitamos que el pecado gobierne nuestras vidas, porque ya Cristo nos dio la victoria en él. Y si estamos muertos al pecado y fuimos crucificados en nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, esa es la oración que tenemos que hacer. Señor, permíteme vivir en esta dimensión de reconocerme a mí mismo como muerto al pecado y crucificado juntamente contigo. Esa es mi verdadera posición delante de ti, según las Escrituras. Entonces, inclusive vamos un momentico al capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis? Ahí está hablando del saber, ¿sí? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Pero qué les decía anteriormente? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con eso no estamos diciendo que vamos a rechazar la ley, no. La gracia nos lleva precisamente a comprender que solo Cristo pudo cumplir con la ley y que la gracia del Señor nos capacita
y nos coloca en esta situación, en esta posición de privilegio de comprender que ya el Señor no solamente cumplió toda la ley por nosotros, sino que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, matando el pecado en nosotros y crucificándonos juntamente con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, para tener victoria, debo primero saber ciertas cosas. No es que necesite hacer algo, sino que yo necesito es saber algo, todo lo que acabamos de leer. Y si observan, en toda esta porción podemos decir que hay 3 palabras claves en este capítulo 6 de Romanos, o por lo menos en esta porción. Primero, el saber, ¿cierto? Versículos 3, 6 y 9, lo acabamos de leer. La segunda palabra clave, ¿cuál sería? Considerar. Verso 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la tercera palabra clave sería presentar. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué debo saber? Que Cristo ya hizo todo eso por mí. Segundo, que debo considerar mi posición en Cristo, muerto al pecado, pero vivo para Él. Y tercero, presentar todo mi cuerpo, todo mi ser integral en santificación al servicio de Dios. Vamos a resolver nuevamente cada uno de ellos más profundamente. Primero, el creyente tiene que saber los hechos. Y estos hechos están centralizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Los hechos de la justificación se centralizan en los mismos hechos del Evangelio. Acompáñenme a Romanos 4, 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí ven? La justificación también está centrada en la muerte y en la resurrección de Cristo, y la santificación también. Estos hechos se centran en lo que Cristo ya ha realizado por su muerte y por su resurrección, es decir, por su obra terminada. Él dijo, consumado es, todo lo ha cumplido. El énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Segundo, el creyente tiene que considerar o contar con esos hechos. Considerar que son verdad. Y aquí entonces la fe es la clave, porque la fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los considera ser la absoluta verdad. La fe dice amén a estas cosas. Mire que la gente dice amén a tantas cosas que no son. Creo que uno de los predicadores que vino a la conferencia, que yo ese día no tuve la oportunidad de poderlo escuchar porque estaba enfermo, pero me compartía el hermano Steven, que a cuántas cosas la gente le dice amén. Predicadores que se levantan en los púlpitos a hablar cuántas cosas fantasiosas, mentirosas, que no son, y la gente a todo eso le dice amén, cuando lo que tenemos que decirle amén es a lo que está en la palabra del Señor. Porque es que es la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de su palabra. Es su palabra hablándonos a nosotros. La fe dice amén a los hechos de la palabra de Dios. La fe dice sí, sí Señor, sí es cierto. Yo estoy muerto al pecado y estoy vivo para ti y me gozo en este hecho. ¿Cuántas veces tú y yo hemos reaccionado de esa manera cuando estamos a punto de pecar o tentados? Es ahí cuando debemos decir, no tengo por qué hacerlo, yo estoy muerto al pecado, ese cadáver está ya enterrado y crucificado y sepultado en el bautismo y en la cruz de Cristo. No tengo por qué obedecerlo. El pecado no se puede enseñorear de mí porque está muerto. Es lo que tenemos que recurrir cuando estamos en ese tipo de situaciones. Y la palabra clave fue presentar.
Hermanos, el creyente en Cristo debe presentar o someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos. Está en el versículo 13. Vivo entre los muertos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como una nueva criatura en Cristo, Él se da cuenta de que debe presentar para el servicio del Rey de Reyes todo lo que tiene. Todos los dones que Dios nos ha dado, los talentos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser integral debe ser continuo y constantemente ofrecido y presentado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro punto que quiero que observemos con mucha claridad es el siguiente, hermanos. Observemos que los tiempos de los verbos en Romanos 6, del 1 hasta el 14, son importantes. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que somos, tiempo presente. No nos está diciendo que seremos, tiempo futuro. O que deberíamos, indicando que debiéramos hacer algo por nosotros. Sino que dice que hemos muerto, tiempo pasado. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Observen que hablamos de la salvación en tres aspectos, ¿cierto? Somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados. Pero aquí está hablando de los tiempos que tienen que ver con el pecado. Está diciendo no que somos, ni que seremos o que debiéramos hacer algo, sino que hemos muerto al pecado. Y está en tiempo pasado. Miremos el versículo. En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? Muerto, verso 2, al pecado. Ahí está hablando un tiempo, ¿qué? Pasado. Hemos muerto. No dice que vamos a morir o que murió. Hemos muerto al pecado. Entonces, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estamos muertos. Y así es como que tenemos que aprender a ver esa condición pecaminosa. Ahora sí, en el desarrollo. Esto apenas era la introducción, como un bosquejo general. Y por esa razón les dije que no podemos predicar todos los 14 versículos, aunque hicimos un recorrido general por todos ellos, que nos colocó en una situación, diría yo, en un buen fundamento que nos da luz. Y creo que entonces solamente alcanzaríamos a desarrollar más profundamente el versículo 1. Verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, esa palabra pues tiene mucho sentido. Lo que está diciendo es por lo tanto. O sea, esta palabra pues nos está enlazando gramaticalmente y teológicamente con el final del capítulo 5. Y específicamente el versículo 20 del capítulo 5, que dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La gracia. Pero ¿por qué el apóstol tiene que hacer esta advertencia? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué él tiene que verse obligado a explicar esta situación? Porque este es el deseo que aman los no regenerados. Si la salvación es por gracia y la justificación es por fe, entonces yo puedo continuar pecando y todavía me puedo considerar un creyente justificado. Miremos por un momento Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? O sea que ya venía siendo mal interpretado el apóstol, inclusive antes del capítulo 5 y del capítulo 6. Ya había gente que entendía en su propia mala interpretación, en su justa condenación, diciendo, los apóstoles están enseñando que hay que hacer males para que vengan bienes. Y lo asocian con este versículo que dice, el de Romanos 5:20,
que si la ley hizo abundar el pecado, sobreabundará la gracia. Y vamos a ver la claridad que el apóstol Pablo nos da a lo siguiente. Y también Santiago capítulo 2, 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago está hablando es, ¿cómo es posible que un verdadero creyente haga obras de maldad, de iniquidad, como lo proponen aquí? Hagamos males para que vengan bienes. Ahí Santiago no está hablando de la fe para salvación, sino del testimonio de la fe, de lo que sería verdaderamente un salvado. Entonces, como vemos, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8, combatió brevemente contra esta distorsión de la doctrina de la gracia. Pero aquí en el capítulo 6, su refutación es mucho más detallada y más profunda. Debe enfatizarse que no estamos tratando aquí con una simple objeción teórica a la doctrina de la gracia. En realidad, aunque algunos de los que la formulaban o que formulaban esta pregunta pudieron haber querido que se le interpretase como una objeción, es decir, algunos decían: no, pero Pablo, no es imposible, eso no puede ser así. Sin embargo, la mayoría de los de esa época dijeron: no, por el contrario, eso no hay que objetarlo. El apóstol Pablo nos está dando una satisfacción plena con esa doctrina, porque según lo que él está predicando, según lo interpretaron ellos, continuamos pecando para que la gracia abunde. Pero resulta que el mismo apóstol Pedro afirma que algunas de estas enseñanzas de Pablo estaban siendo distorsionadas. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leamos desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí el apóstol precisamente está corrigiendo eso, los que están torciendo el mensaje, al decir: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y vemos la respuesta contundente que la vamos a profundizar en el siguiente sermón. En ninguna manera, de ningún modo, imposible que eso sea así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero continuemos. Estos que querían continuar pecando para que la gracia abunde, por supuesto, caben dentro de este grupo de personas que describe el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras, los indoctos las tuercen para su propia perdición. Y tuercen las palabras y el significado de las palabras utilizadas por su amado hermano Pablo, el apóstol, a los gentiles. Y esto también nos da la pauta para comprender por qué Judas, el apóstol Judas, en todo caso, hizo cambiar su opinión respecto al contenido de su carta que pensaba escribir al principio. Vamos a Judas. Está antes de Apocalipsis. Y mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, eso era lo que él quería escribir en un principio, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que se han infiltrado dentro de la iglesia hombres que entendían esto. Pequemos más porque Dios no va a condenar a nadie. Bebamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, pero nadie va a ser condenado. Disfrutemos de esta vida. Disfrute el libre desarrollo de su personalidad, haga lo que su corazón le diga. No hay problema. No importa que abunde el pecado, porque la gracia de Dios va a sobreabundar sobre su pecado. Y sí, claro, sabemos que la ley nos reveló la magnitud de nuestro pecado, y para que nuestro pecado pudiese ser perdonado se requeriría de una gracia superabundante. ¿Pero para qué? Para santificación, para vida eterna, para ir ante el Señor como una iglesia sin mancha y sin arruga. De hecho, la palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis que sin santidad nadie podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, el propósito de la gracia no es alcahuetear el pecado, sino hacer que no pequemos. Esa misma gracia que nos salva, esa misma gracia nos da el poder y la capacidad de vencer el pecado. Judas cambió la opinión respecto al contenido de su carta, de la que pensaba escribir, porque fue el hecho de que ciertos individuos habían convertido la doctrina de la gracia de Dios en excusa para una vida inmoral. Vamos a las conclusiones y aplicaciones, hermanos, y con eso culminamos. Y apenas resolvimos ya de manera profunda el versículo 1. Todo verdadero creyente que conoce la gracia de Dios debería responder a esto de una sola manera: que esto nunca sea así, Señor. Dios no lo permita. Que perezca ese pensamiento en todos y cada uno de nosotros si creemos que tenemos licencia para pecar. Los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no la usan como licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña todo lo contrario, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Hermanos, las profundidades que ya han alcanzado o que ha alcanzado nuestra maldad, las profundidades que ha alcanzado nuestra miseria, son suficientes para magnificar a Dios que nos ha perdonado toda esa maldad. Y no hay necesidad de que usted y yo agreguemos pecado sobre pecado, o ira para el día de la ira. No es necesario hacerlo. Ya hemos pecado lo suficiente. La palabra de Dios dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Ya hemos explorado las profundidades de la depravación. ¿O ya se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor? Y no necesitamos penetrar más profundamente en la inmundicia y en el fango del pecado. Porque, por lo demás, hermanos, la primera carta de Juan enseña que aquellos que continuamente practican el pecado nunca han nacido de Dios. Vamos a primera de Juan capítulo 3. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos hablando del que peca, no solamente deliberadamente, sino que el pecado se enseñorea de tal manera que gobierna la vida de esa persona. Verso 8. El que practica el pecado, ¿sí ven? El que practica el pecado, o sea, un modo de vida continuo y constante, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. O sea, no es su costumbre, no es su hábito regular, porque es un nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí ven? No dice que el que es nacido de Dios no peca. Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y miremos el capítulo 5, de ahí mismo, de Primera de Juan, y el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué tremendo, ¿no? Este versículo, aquel que fue engendrado por Dios, es igual que lo que estaba diciendo en el capítulo 3, donde dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de un engendramiento espiritual, de una simiente espiritual. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, aborrece, odia el pecado y desea ser libre de su terrible esclavitud. Ciertamente, el verdadero creyente no desea continuar en ello. ¿Sí es la diferencia? Me gusta como lo explica Spurgeon. Spurgeon, en un lenguaje muy sencillo, decía que el creyente lamentablemente peca, pero es como una ovejita que cae en un fango. Y usted ve que cuando una ovejita cae en un fango, la ovejita no quiere estar ahí, pelea por salir del fango. En cambio, si el marranito cae en el fango, él se revuelca en el fango, porque ese es su modo de vida. Al marrano usted lo puede lavar con champú y todo, y tan pronto termina de lavarlo, él se va corriendo a buscar un fango para revolcarse. Eso hace el que practica el pecado. Mientras que la oveja no quiere pecar, pero lamentablemente pecamos y nos duele. Y a veces lloramos y clamamos y gemimos delante de Dios. Señor, santifícame con tu palabra. Tu palabra es verdad. No permitas que yo te ofenda. No permitas, Señor, que yo practique el pecado. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar.